En esta oportunidad, como charla magistral, tenemos al ingeniero Fabio Clavijo. Él es un ingeniero colombiano. Él es un conferencista distinguido de ASRAE, un especialista, diseñador, consultor en climatización, con una especialidad muy importante en cuanto a eficiencia energética en edificios, ¿no? Entonces, ya Fabio, una trayectoria de unos buenos años, ¿no? Poquito. Unos buenos años hechos. Los malos no se cuentan. Entonces, en esta oportunidad él nos va a presentar esta charla sumamente interesante de retos y oportunidades de ingeniería de HVAC en edificios sustentables, que es toda una tendencia ya desde hace un tiempo. Incluso acá en el Perú, en el año 2010 llega el Green Building, digamos, la oficina, ¿no? Exactamente, la oficina del Green Building Council de los Estados Unidos llega aquí con un concepto bastante fuerte de concebir los edificios desde el punto de vista de edificios verdes o edificios sostenibles, ¿no? Entonces, Fabio, te cedo la presentación y queda en las mejores manos. Adelante, Fabio. Bueno, entonces vamos a sufrirnos un poquito la siguiente hora. Lo lamento de antemano, mis excusas. Vamos a ver cómo nos funciona el tema. Lo primero es que vamos a hablar, como lo decía Diego, de qué supone hoy en día hablar de aire acondicionado, no de cara a y si la temperatura es 20 o es 22, no, ese es el tema y vamos a dar por descontado que obviamente tenemos que llegar allá. El tema es, ¿cómo lo hacemos? ¿Con qué parámetros? ¿Con qué criterios desde el punto de vista de energía y de desempeño van a empezar a darse los requerimientos a la vuelta de la esquina? Cuando hablo de la vuelta de la esquina es que el mundo está cambiando muy rápido y eso que estamos trabajando el día de hoy, a la vuelta de 2 o 3 años nos van a decir, mira Fabio, por ahí no es la cosa. Tú te quedaste atrás y entonces tenemos es como que dar un paso adelante y decir, vamos a empezar a reaprender, a redireccionar y vamos a aprender a vender bien los sistemas de aire acondicionado para que el mundo funcione bien de aquí en adelante, como obviamente todos esperamos que suceda. Así que en esa óptica vamos a hablar de un poco repasar el concepto de qué es energía, qué es sostenibilidad en el mundo que nosotros manejamos de aire acondicionado y de refrigeración. En la medida en que empezamos a entender cómo juega el tema energético en el contexto mundial, empezamos a hablar de esos escenarios internacionales. ¿Qué se habla? ¿Qué se conversa hoy en día en Europa, en Asia, en América, del tema energético y del tema de sustentabilidad? En la medida en que empezamos a aterrizar esos temas internacionales, necesariamente tenemos que llegar en un punto de la discusión a decir, ¿y cómo lo hacemos? Ese tema de cómo lo hacemos lo vamos a definir a través de estrategias. Estrategias es lo que nosotros decidimos hacer en los proyectos para que funcionen mejor. Y otro tema es, ¿y con qué tecnología? Son dos apuestas que deben cruzarse. La decisión que tomamos de cómo y con qué herramientas o con qué visión proyectamos el funcionamiento de un sistema y otro es con qué tecnología vamos a amarrar el proyecto para que los dos vayan amarraditos de la mano todo el tiempo y nuestros sistemas funcionen y funcionen bien. Y bueno, finalmente algo de bibliografía, que son todos esos componentes de textos de referencia que ustedes los deberían tener debajo de la almohada, unos para que los consulten en sus sueños y otros al lado de su escritorio, ahí a la mano, para que cualquier día que ustedes tengan uno y dicen, ah, mira, es que tengo un proyecto, y tengan el libro a la mano y lo traigan y lo lean y lo estudien. Así que de eso se trata la conferencia del día de hoy. Bien, entonces, vamos a hablar primero, obviamente, de sostenibilidad y cuando hablamos de estos temas, tenemos que repasar lo que vemos en la prensa, que lo vemos recurrentemente en los fines de semana, en la prensa o en las noticias. Mira el tema energético. ¿Por qué? Porque ese tema empieza a tener una importancia porque los recursos energéticos históricamente han venido amarrados del tema de
recursos fósiles. Estamos hablando del petróleo, estamos hablando del carbón, estamos hablando del gas natural, y todo eso empieza a tener un impacto cada vez más importante, más representativo por el tema de esos recursos energéticos fósiles que de alguna manera empiezan a decir, mira, esos elementos no son infinitos y no podemos recurrir eternamente a esos recursos fósiles, y obviamente tenemos, no solamente por esa razón, sino también por la necesidad de la contaminación que genera quemar carbón y quemar petróleo, tenemos que empezar a voltear la página y decir, hablemos de energía limpia. Al lado del tema de esa energía limpia, necesariamente hablamos de medio ambiente. En el tema de refrigeración, ustedes y nosotros hemos estado llevando de la mano el tema de qué pasa con la capa de ozono y qué pasa en temas de calentamiento global o de lo que nosotros llamamos cambio de clima. Ojo, que es un tema que nos compromete a nosotros, y nosotros somos la primera mano o de la solución o del problema en este tema. Ahora, aparece entonces un semáforo de decir, lo que hemos venido haciendo en los últimos 10, 15, 20 años, no podemos seguir sosteniéndolo. Tenemos que empezar a hacer cambios. Y eso es un semáforo que nos dice, paren, porque aquí tenemos que repensar cómo vamos a desarrollar nuestro futuro. Esos temas que se ven a la vuelta de la esquina tienen que ver con temas de descarbonización. Descarbonización, en última, significa que lo que nosotros no resolvamos ahora, se nos va a volver un tema de calentamiento global, ojo con eso, que nos va a impedir como sociedad del mundo mantenernos vivos. Estamos jugando con la vida, ojo, muchachos. No es una apuesta sencilla, y esto significa una apuesta nueva, porque en toda esta discusión los edificios entran a jugar de manera crítica, ya sea que estemos hablando de edificios nuevos o de edificios existentes. ¿Listo? Esos edificios, nosotros somos los dueños de la ingeniería de los edificios, y ahí es donde nosotros empezamos a gestionar y a resolver todos estos temas. Entonces, algunas noticias del tema energético mundial. Lo primero, entre el año 2021 y el año 2020 logramos crecer en demanda de energía, en términos globales, un 5.8. O sea, hay una demanda que está acelerada, que está creciendo, y es increíble ver cómo en un solo año la demanda de energía crece en más de un 3%. Este año crecimos 5.8. Segundo, para resolver esos temas energéticos, entonces tenemos que están apareciendo nuevas fuentes de energía. Hablamos hoy en día de fuentes energéticas vía eólica, vía solar, y en esa respuesta estamos resolviendo la nueva demanda de energía, y el cambio anual fue de más un 15%. Quiere decir que las nuevas apuestas de generación de energía, ustedes las van a ver, probablemente a mí ya no me toque, pero a ustedes sí les va a tocar ver nuevas fuentes de energía todos los días en los próximos 50 años. Voy más allá. Resulta que el dióxido de carbono es el componente que genera mayores problemas de cambio climático. Y nosotros quisiéramos ver en el contexto mundial que esa reducción se está dando. Sin embargo, cuando uno ve el número de lo que pasó entre el año 2021 y el año 2020, uno se da cuenta que eso no está sucediendo. ¿Y por qué no está sucediendo? ¿Será que nosotros no hemos tomado conciencia? ¿No hemos dimensionado todos esos problemas que se nos vienen encima? Yo creo que ese es el problema mayor. Y por eso yo quiero felicitarlos, porque ustedes están hoy aquí en el momento correcto para empezar a entender y a compartir y a distribuir esta información para que todos empezamos a tomar un camino como corresponde. Ahora, resulta que aparecen fuentes de generación de energía que han sido tradicionales, altamente contaminantes, altamente generadores de CO2, como es el tema de carbón,
Y entonces, cuando uno mira que el 36% de la generación mundial de energía está anclada al carbón, estamos concluyendo que estamos generando energía de una manera que no es viable, que no es sostenible. Y entonces, a pesar de eso, con la nueva posición que Rusia ha tomado en la zona europea como posición de guerra, resulta que Rusia le aporta a Europa el 20% del carbón que Europa necesita para funcionar. Y Rusia aporta el 40% del gas natural que requiere Europa para poder funcionar. Entonces tenemos un cruce de temas. Por un lado, quisiéramos ser más limpios, pero por otro lado, seguimos siendo altamente dependientes del carbón y el gas natural. Tenemos una situación altamente compleja y difícil de resolver. Y finalmente, en esas otras fuentes de energía aparecen propuestas como ustedes han visto, los vehículos eléctricos que tienen baterías de litio. Y yo hablaba justamente hace unos 10 días en otro congreso con un ingeniero mexicano. Y él me decía, Fabio, yo no veo que haya toda la disponibilidad de litio en el mundo para poder volver todos los carros eléctricos. Entonces, la conclusión que teníamos con él es, mira, esta es una solución de transición. Este es un mientras tanto. Mientras encontramos mejores soluciones, el litio va a ser una apuesta, pero que no va a durar mucho. Entonces yo diría, no se ilusionen mucho con el tema del litio en los vehículos. Probablemente vamos a tener que buscar y desarrollar nuevas tecnologías. Y al lado de eso, todo el tema nuclear. ¿Ustedes se acuerdan del drama de Fukushima en Japón hace unos años, hace 10 años? A raíz de eso, muchos países, incluyendo los europeos, empezaron a cerrar sus plantas nucleares. Ya hemos dicho, sí, el tema nuclear va a desaparecer, es altamente contaminante, es de mucho riesgo, pero cuando vemos un incremento en un solo año de producción de cobalto, más 4%, estamos entendiendo que eso no va a ocurrir. Las plantas nucleares van a resurgir como una fuente de energía, porque todavía no tenemos en este periodo de los próximos 10 años una alternativa suficientemente estudiada y suficientemente grande en volumen de generación de energía para resolver estos temas. Así que ya tenemos un tema para preocupar. Analicemos qué pasa rápidamente con la evolución de la energía primaria, o sea, la producción de energía clave. Esta es la disponibilidad o cómo se compone la matriz de los últimos 20 años en fuentes de energía. Y quiero rescatar rápidamente que el petróleo y el gas natural y el carbón van por encima del 70% de la fuente de energía que consumimos hoy en día. Entonces, el petróleo viene bajando en los últimos 20 años. El carbón viene bajando en los últimos 10 años, lo cual parecería ser que es una buena apuesta, por supuesto. La energía nuclear va a la baja, probablemente se estabilice o crezca un poco con estas noticias que tenemos en este momento. El gas natural es la fuente de energía fósil que ha mantenido un nivel de crecimiento estable en los últimos 20 años. Y luego, este es el cuadro de las energías renovables. Una apuesta muy acelerada con una pendiente muy marcada, con un alto ritmo de crecimiento, y ahí es donde tenemos nosotros que apuntar a los próximos años. Y finalmente, las fuentes hidroeléctricas hídricas, que están sostenidas en un punto de sostenimiento de participación de la matriz energética del mundo. Esta es la forma como ha crecido en los últimos 20 años las fuentes renovables. Fíjense que lo que más ha desarrollado como tecnología son las fuentes eólicas y las fuentes solares. Luego, esa va a ser la fuente con la cual nos vamos a alimentar sí o sí en los próximos años, como primer punto de partida. Luego, cuando miramos la matriz de energía para el mundo, ahí tenemos por continentes África, Medio Oeste, Europa, Norteamérica.
Pero fíjense que en el cuadro Centro-Sudamérica, el gran componente de energía sigue siendo el petróleo, 40%. Pero un segundo lugar muy interesante para las fuentes hídricas. Quiere decir que nosotros somos, por decirlo, el barrio del mundo y estamos bendecidos de Dios porque tenemos mucha agua y además la estamos aprovechando. Probablemente entonces la apuesta para nuestra región va a ser hacer una apuesta muy fuerte en recursos hídricos, en crecer más fuentes de generación de esta manera, porque eso nos da una solución a nivel regional. Buenas. En el cuadro ya nos bajamos, ya analizamos un poquito el mundo, ya analizamos un poquito Latinoamérica. Ahora hablemos un poquito de qué pasa en Perú. Perú tiene una generación de fuentes hidroeléctricas del 52%. Una apuesta súper interesante. Nosotros somos el mejor barrio del mundo. Estamos en el mejor país del mundo porque aquí Dios nos regaló agua y mucha agua, por fortuna. Pero al lado de eso, las fuentes termoeléctricas basadas en carbón, en petróleo, en gas natural, representa todavía el 38%. Esa matriz, yo les apuesto, en menos de 10 años va a cambiar dramáticamente. Y yo me comprometo a estar con ustedes dentro de 10 años para ir mostrándoles ese cambio. Y ustedes me van a decir, sabe, ingeniero, si tenía razón. Pero ¿eso qué implica además? Que para ustedes va a cambiar totalmente el mercado de aire acondicionado y el mercado de refrigeración. Dramáticamente. Y muy importante, las energías renovables están bordeando el 10% para Perú. Quiere decir que en Perú estamos haciendo una apuesta importante. Estamos dentro del promedio mundial de participación de energía renovable, pero ese porcentaje va a cambiar dramáticamente a la vuelta de la esquina. Este es el panorama como lo vemos al día de hoy. Año 2020, año 2022. De aquí para acá, todo el desarrollo de nuestra sociedad actual ha estado anclado en 3 frentes de trabajo o 3 fuentes de energía: carbón, petróleo, gas natural. Al día de hoy, el 86% de la energía mundial está anclada en recursos fósiles. Y eso no puede seguir siendo así. Así que la apuesta es invertir. ¿Cómo invertimos esa matriz para que hacia el año 2050 tengamos una matriz totalmente cambiada donde el 77% de la energía esté funcionando con base en recursos renovables? Estamos hablando de energía eólica, energía solar, energía geotérmica, y ahí ustedes van a seguir creciendo la lista. Estoy seguro, en el próximo año decir, pero además ya encontré otra. Vamos a seguir encontrando otras fuentes súper interesantes y ya lo vamos a ver. Entonces, en este esquema de situación de energía, de cómo entendemos el mundo a partir de estas disponibilidades o limitaciones de generación de energía, tenemos que empezar a resolver escenarios en términos internacionales. Tenemos que interpretar y leer esa realidad para decir, aquí estamos presentes y aquí lo vamos a resolver. ¿De qué manera lo vamos a hacer? Lo primero, entender cuáles son esas discusiones que tenemos en el contexto internacional. ¿Ustedes se acuerdan del protocolo de Montreal? Estoy seguro. ¿Sí o sí? Sí, lo tenemos presente. ¿Sí o sí? Claro. Ese protocolo mundial fue el más importante protocolo que se ha firmado en los últimos 40 años. Lo suscribieron todos los países del mundo cuando se decretó y se declaró que había emisiones que atacaban la capa de ozono. Muy exitoso. Pasaron apenas unos poquitos años, 10 años, y alguien más levantó la mano y dice, pero es que hay otro problema. El tema no solamente de capa de ozono, sino de calentamiento global, de cambio climático. Y en ese año 97 se suscribió un nuevo protocolo que hemos llamado el Protocolo de Kioto, que ustedes lo conocen muy bien, estoy seguro, donde se empezó a hablar de reducción y eliminación de gases de efecto invernadero. ¿Por qué? Porque generaban problemas de calentamiento global. Primer paso.
Corremos el tiempo. En el año 2021, cada año se realiza una reunión de partes apoyada por Naciones Unidas. Y en esta reunión que fue en Glasgow, en el Reino Unido, empezó a hablarse por primera vez de cómo son las emisiones de vehículos que trabajan con motor a combustión. Quiere decir que ya hay una nota que todos los países están registrando de que eso debe cambiar rápidamente. Y además, tenemos que trabajar en frentes de deforestación, porque estamos con el Amazonas aquí en nuestro país, y ese es nada menos y nada más que el pulmón del mundo. Ahí es donde se regenera todo el oxígeno del mundo. Ahora, quiero tocar rápidamente el tema refrigerante. Yo sé que ustedes lo conocen, lo manejan mejor que yo, pero lo que sí quiero rescatar es que hemos pasado por generaciones, quizá muy rápidamente, de generaciones de refrigerantes que antes tenían un alto efecto en capa de ozono, que finalmente se resolvió cuando llegamos a los HFCs, que nosotros los decimos refrigerantes de tercera generación, y hoy en día los seguimos utilizando. HFC 410A, el 407C, el 134, esos son nuestro pan de cada día porque de eso vivimos, con eso convivimos. Pero en realidad esos refrigerantes son refrigerantes de transición. Quiere decir que estamos apenas en el cambio, en el mientras tanto, porque estamos buscando nuevas soluciones de refrigerantes que no resuelvan de una vez por todo el tema de calentamiento global. Esos refrigerantes que finalmente nos resuelven el tema de capa de ozono y de calentamiento global, los vamos a llamar refrigerantes naturales. Esos refrigerantes naturales o están anclados a hidrocarburos, HCs, o están anclados a amoníaco, o están anclados al CO2, que son los refrigerantes del futuro. En aire acondicionado, hoy en día, apenas estamos abriendo ligeramente la compuerta para decir, es que hay un nuevo refrigerante. Y ya casi llegan, sí, ya casi llegan. ¿Y sabemos del tema? No, no sabemos del tema. ¿Y qué hacemos? Aprender. Nos toca volvernos a sentar en el salón y decir, entendamos entonces qué se nos viene en nuevas tecnologías, en nuevas maneras de resolver el tema de aire acondicionado. Y entonces mi invitación es, a ustedes les toca sentarse nuevamente en la escuela, pues en la Escuela de Refrigeración de Perú, para que hagan el trabajo que se requiere. Bien. Resulta que en el desarrollo de refrigerantes, cuando nos movemos hacia los refrigerantes naturales, estamos viendo un cambio muy fuerte, porque en la medida que tenemos más sostenibilidad, temas más amables con el ambiente, estamos subiendo la balanza hacia refrigerantes que son más inflamables. Ojo con eso. ¿Qué quiere decir? Que los fabricantes van a tener que rediseñar sus sistemas de aire acondicionado para volverlos más seguros en la operación, que generen menores riesgos definitivamente, pero a ustedes también les toca reaprender a aprender cómo vamos a manejar, a cargar, a mantener los sistemas de aire acondicionado que trabajan con refrigerantes mediana o altamente inflamables. Entonces a ustedes les queda una tarea. Sí o sí, tenemos que aprender, ¿no es cierto? De esa no nos salvamos. O cambiamos de negocio, ¿no es cierto? Bueno, quiero cerrar el tema con el Protocolo de París, año 2015. Un nuevo hito que ustedes tienen que anotarlo en su agenda. La reunión de París, en el marco de la reunión del COP23, marcó una referencia dramática. Vamos a responder a la amenaza de calentamiento global con objetivos de sostenibilidad y de erradicación de pobreza, sí o sí, para reducir el calentamiento global y limitarlo a 1.5 grados respecto de la realidad que teníamos en los niveles preindustriales.
Porque resulta que si pasamos de 1.5, el mundo empieza a sobrecalentarse, se nos van a dañar las cosechas, el ganado no va a ser sostenible y nuestro medio de subsistencia va a decaer dramáticamente. Estamos jugando con la sostenibilidad y la viabilidad del mundo para los próximos años. Ojo con eso, esto no es un juego. Esto no es ingeniero, ¿y será que entonces puedo venderlo más barato con un equipo menos eficiente? La respuesta es no, porque ustedes están jugando con sus hijos y con las generaciones que los acompañan a ustedes y a sus hijos. Así que esta es la realidad del mundo de hoy. Yo quiero convencerlos y dejarlos totalmente preocupados de que esto se nos viene encima. Espero lograrlo. Ahora, el siguiente tema en discusión es, tenemos que empezar entonces a hablar de descarbonización. Porque resulta que el CO2 que estamos liberando al espacio es el causante número 1 del calentamiento global. Entonces, en las noticias de este fin de semana, con toda seguridad en el tiempo, en la prensa que ustedes tienen acá en Perú, van a aparecer noticias, se nos está calentando el mundo. Y tenemos que empezar a redefinir y a tomar nuevas acciones para eliminar esas emisiones en la atmósfera. Entonces, en ese horizonte de descarbonización aparece una nueva meta. Al año 2030 las emisiones de carbono deben reducirse en un 50%. Ya está firmado por todos los países, les cuento. Ya todos los países dijeron, sí señor, tenemos que hacerlo. La pregunta es, ¿cómo lo vamos a hacer? Peor aún, en el año 2050 vamos a llegar a 0 emisiones de carbono para ese año. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con nuevas tecnologías, con nuevas maneras de ver la ingeniería y con nuevos apoyos desde los nuevos desarrollos tecnológicos que vamos a ver a la vuelta del tiempo. Entonces, en resumen, cuando hablamos de descarbonización, quiero que ustedes se queden con estas 5 ideas. La primera, la manera más eficiente, más directa, que más apoya, que más resuelve el tema de descarbonización es con sistemas de alta eficiencia energética. Es lo primero. Luego, no podemos seguir vendiendo ni promoviendo equipos que son más baratos porque es que este es chino y este me lo vende más barato. No, por ahí no es la apuesta. Con toda seguridad no es la apuesta. Segundo tema, vamos a generar redes de energía eléctrica país por país, donde las fuentes de energía fósil que alimentan esas redes de energía eléctrica no sean contaminantes, no generen CO2. Quiere decir que vamos a cambiar la forma de promover o generar energía con base en gas o con base en petróleo o con base en gas natural, ya no va más. Tenemos que empezar a cambiar todo ese panorama. Siguiente, queremos que esos redes de energía eléctrica lleguen realmente a todas las partes, a todas las esquinas del mundo. Zonas rurales, zonas que han estado tradicionalmente desconectadas, queremos conectarlas, porque es la única manera en que podemos asegurar la sustentabilidad del mundo. Siguiente punto, ya lo dijimos, no queremos combustibles con base en carbono que emitan CO2 en el ambiente. Y finalmente, con toda seguridad, no en todas partes vamos a lograr ese objetivo. Entonces, ¿qué hacemos cuando no lo logramos? Vamos a generar unas estrategias para capturar el CO2 antes de que salga a la atmósfera. Vamos a recogerla, vamos a almacenarlas. Las vamos a utilizar dentro de un esquema de gases contenidos para almacenarlos o para utilizarlos en ciertos procesos industriales, evitando que lleguen a la atmósfera. No tenemos más alternativas. Esa es la realidad que nos toca a nosotros en este momento. Entonces, vuelve la pregunta. Cuando hablamos de energía limpia, ¿podemos hablar de oportunidades a partir del petróleo, del gas natural y del carbón? La respuesta es no. Olvídense, eso no podemos seguir promoviendo. ¿Qué alternativas nos quedan?
muchas. Esta lista va a seguir creciendo en los próximos años. Hoy hablamos de biomasa, de redes y sistemas de generación hídrica. Energía solar fotovoltaica, la respuesta es sí. Hablar de geotermia, por supuesto, que casualmente aquí en la región latinoamericana no hemos hecho un esfuerzo intensivo todavía en tema de geotermia. Es la gran oportunidad que en China sí se aprovecha y que acá en Sudamérica pudiéramos aprovechar de manera muy importante, pero todavía no estamos aprendiendo ni haciendo el esfuerzo por llegar a ese tipo de soluciones. Celdas de litio, ya dije, van a ser una solución de corto plazo, y lo que sí se ve venir como la gran oportunidad de generación de energía son las fuentes a partir del hidrógeno. Entonces, les dejo la listica para que ustedes me ayuden a completarla a la vuelta de la esquina. Este es el mapa al día de hoy. ¿Qué países están haciendo la tarea que deben hacer frente al protocolo de Kioto? Ojo, Kioto es calentamiento global, ¿no es cierto? Los que están en verdes están haciendo la tarea. Les doy esa noticia. Nuestros amigos de Rusia, nuestros amigos de Japón y algunos muy poquitos países de la Europa Central están haciendo la tarea. Mis reconocimientos y mi admiración. En la zona sudamericana no estamos haciendo la tarea. Tenemos que sentarnos nosotros como grupo de gestión profesional especializada. Tenemos que decirle a los gobiernos, ojo, aquí tenemos que poner una solución rápida. Muy preocupante. Entonces, ¿están preocupados o no? ¿Sí lo logré? Sí. Pero saquen el pañuelo, por favor. ¿Ok? Vamos a hablar entonces un poquito de temas de estrategias. Ojo que la estrategia, ¿cómo la definimos? No son tecnologías. Es lo que nosotros como ingenieros proponemos hacer para mejorar la operación de un sistema. Ojo con eso. Tecnologías es otro tema diferente. Estrategia es lo que nosotros tenemos acá. Tecnología es lo que los fabricantes tienen allá para que nos traigan los equipos que nosotros queremos traer. Y tenemos que unir esos dos mundos. No se les olvide ese pedacito. Entonces, quiero arrancar con el tema de estrategias, pensando un poquito en de qué se trata hablar de edificios. Lo primero cuando yo pienso en temas de edificios es que en el mundo de los edificios, donde nosotros vivimos y trabajamos, se consume el 12% del agua que tenemos disponible, agua potable, en el país. Más allá de eso, las emisiones de efecto invernadero, ojo con eso, el 30% de esas emisiones las generamos desde los edificios. Peor aún, los desechos sólidos, ustedes lo saben mejor que yo. 65% de los desechos de las ciudades vienen ¿de dónde? De los edificios. Y finalmente, el 70% del consumo de energía eléctrica sale de los edificios. Quiere decir que nosotros somos parte del mundo de los edificios. Nosotros somos parte de esas ciencias combinadas para resolver y atender los requerimientos de los edificios. Luego, sí o sí tenemos una responsabilidad. Cuando yo vi este cuadro, yo lo entendí por primera vez y dije, a mí nunca me habían dicho que yo era responsable de tantas cosas. O sea, ya alguien tiene por quién echarme la culpa a mí de algo que yo no estoy haciendo. Y eso les corre igualmente a ustedes en el día a día. Entonces, si yo profundizo un poquito de qué sucede entre los edificios y me doy cuenta de que justamente es el aire acondicionado el que se come la mitad de la cuenta de energía de los edificios, entonces una vez más tengo nuevos motivos para preocuparme. Porque
ese aire acondicionado es el gran consumidor de energía, pero curiosamente es ahí donde tenemos las grandes oportunidades, ojo, las grandes oportunidades de mejora en el mundo. Nosotros somos los actores, somos los conocedores de la solución para mejorar el desempeño energético de las ciudades. Luego nosotros tenemos por qué preocuparnos, pero también tenemos una tarea enorme y un compromiso enorme por resolver a futuro. Entonces, quiero detenerme un poquito en el tema de las eficiencias energéticas para entender cómo se visualiza el mundo de los próximos años. Lo primero es entender que hay un efecto de actividad natural que tienen los países y las ciudades, porque todas las ciudades crecen, todos los países crecen, en la medida que crecen, empiezan a consumir más y más energía y ocupan más espacio y más espacio. Pero al lado de esa actividad aparece lo que nos llamamos el efecto estructural. El efecto estructural tiene que ver con que cada vez que hacemos esos edificios, nos preocupamos por hacerlos un poquito mejores. ¿No es cierto? Y en la medida que lo hacemos mejores, estamos buscando consumir que esos edificios requieran menos materiales, generen menos basura, que sean un poquito más eficientes desde el diseño, y eso mejora un poquito el panorama. Y al lado de eso, tenemos lo que nos llamamos el efecto eficiencia. El efecto eficiencia es cómo nosotros operamos de manera eficiente lo que tenemos para que realmente día a día, año por año, se mejore el desempeño con una tendencia negativa. Todos esos efectos combinados es lo que en la sociedad se genera como el efecto total. El efecto total quiere decir que si bien el mundo va a seguir creciendo en actividad, los consumos de energía deben empezar a ser descendientes. Van a empezar a reducirse de manera negativa porque lo vamos a hacer muchísimo mejor. Y lo que es interesante es entender que el efecto más importante de esos tres es el amarrado a la eficiencia energética. Por eso tenemos todos los días que pensar en hacer sistemas más eficientes, porque es de donde se va a alimentar el mundo a futuro para seguir siendo sostenible. Ahora, todo esto es muy chévere, pero a mí me preocupa enormemente cuando me dicen, Fabio, diséñame un sistema de aire acondicionado. O cuando yo sé que a un amigo mío le dijeron, Fabio, diséñame un sistema de aire acondicionado. Y resulta que ese fulanito de pronto no tiene el conocimiento, de pronto no tiene la experiencia, le dice, no, tranquilo, yo te lo diseño. Y resulta que ese amigo mío no tiene la experiencia, no tiene el conocimiento, no tiene todo este tema de bagaje, de información que estamos compartiendo el día de hoy. Y empieza a ser, entre comillas, una chambonada. Y empiezan los sistemas a funcionar mal, a consumir el 30, el 50, hasta el 70% más de la energía que deberían consumir. Entonces la respuesta es, ¿cómo nos organizamos para que todo el mundo se alinee con la propuesta y entienda que esta solución es de todos? No es de uno, sino es de todos. Porque al final el cliente cuando me llama me dice, ay, yo quiero tener el confort, quiero tener un clima chévere, pero le da el diseño al amigo que dice, no, es que fulanito me atendió muy bien cuando me reparó la nevera, entonces ahí le voy a decir que me diseñe el aire acondicionado. Y ahí empiezan a ocurrir cosas que terminan siendo muy demoradas, muy costosas y funcionando muy mal. Así que todas esas quejas, costos, problemas sin resolver y ahora agravados con el tema del coronavirus, empiezan a tener un impacto negativo creciente. Luego debemos frenar de una vez, poner el freno y decir, paremos y empecemos a hacer las tareas de una manera más organizada. Porque al final de la historia, lo que ocurre es que cuando hablamos de climatización, hablamos de refrigeración, hablamos de ventilación, estamos hablando de sistemas altamente complejos. Les cuento una historia. En la ingeniería de edificios, el sistema de lejos más complejo, más costoso, más delicado de manejar es el aire acondicionado.
No hay ningún sistema que tenga el nivel de complejidad que tiene el aire acondicionado. Y muchos técnicos no lo entienden. Como me decía un técnico el otro día, un sistema para un edificio que es un hotel, 400 habitaciones, lo diseñamos, lo dejamos operando el primer día muy bien y regreso yo 3 meses después y yo veo señales de presión desconectadas. Y yo le digo al técnico, ¿y quién desconectó esto? No, ingeniero, yo lo desconecté a ver qué pasaba y el sistema no le pasó nada y sigue funcionando. Yo le decía, usted no sabe lo que usted está haciendo. Usted no me vuelve a desconectar un solo señal, me vuelve a reconectar y me tocó volver a balancear. Estábamos arriesgando la operación de la bombas de 40 caballos de potencia. Y el tipo dice, no, tranquilo, está funcionando. Bueno, temas que van y temas que vienen. Ahora, ¿cuál es entonces el compromiso de los ingenieros que hacen consultoría, de los ingenieros que hacen diseño? Yo los invito a que ustedes se pongan en el objetivo de aprender, de reaprender, para que un día lleguen a diseñar sistemas, pero con el conocimiento, con la experiencia, con el bagaje que debemos tener para hacer la buena tarea. De todas maneras, lo primero que hacemos cuando vemos un proyecto es entender qué es lo que el cliente quiere. Nosotros lo llamamos las bases del diseño, no solamente mirando lo que el cliente ve a la vuelta de 1 o 2 años, sino lo que vamos a ver a la vuelta de 10 años o 15 años de funcionamiento del edificio. Entonces, le preguntamos al propietario, ¿por qué no me hacemos una lista de requerimientos de cómo quieres tu edificio que funcione? Y yo me preocupo en ese proceso de ayudarlo. De decirle, no, pues yo quiero un sistema que funcione y que sea económico. Le dije, no. Pongámonos de acuerdo. Que sea económico en el funcionamiento. Puede que cueste un poco más en el esfuerzo inicial, pero que en el tiempo te ahorre plata. Ay, ¿eso se puede lograr? Claro. Si lo diseñas bien, llegas allá. Regreso. El aire acondicionado más complejo requiere un apoyo de integración de todos los ingenieros y arquitectos de los proyectos. Nosotros no podemos hacer la tarea solos. Necesitamos hablar con los hidráulicos, con los eléctricos, con los de ventanas, con los de fachadas, para que entre todos hagamos una mejor tarea. Y ahí es donde aparecen esas verdaderas oportunidades de mejora de edificios en el tiempo. Si logramos superar ese proceso de factibilidad, que es el proceso, déjenme decirles, más importante, más riguroso, donde se apuntalan las oportunidades y los beneficios de los edificios, podemos pasar entonces a la etapa de anteproyecto, donde ya podemos empezar a hablar de opciones tecnológicas, podemos empezar a hablar de planes de inversión, podemos hablar inclusive de recomendaciones específicas que nosotros podemos hacerle al cliente a partir de que estas son las condiciones climáticas, estas son las condiciones de materiales que están propuestas, qué podemos mejorar en términos de manejo de ventanería con exposición este-oeste o posición norte-sur. Todas esas oportunidades, si fueron discutidas en la factibilidad del proyecto, con toda seguridad, yo puedo incluirla en mi paquete de recomendaciones. Luego, tengo una tercera etapa en el proyecto que nosotros llamamos ya el desarrollo final del proyecto, donde empezamos a hablar de coordinación de proyectos técnicos. ¿Cómo empata mi proyecto con las instalaciones de incendio, detección, extinción, iluminación, redes de agua potable, redes de aguas para desagüe, aguas servidas? Todo eso tengo que coordinarlo. Y eso lo hago con 5 centavos de ingeniería, ¿no? Eso no son 5 centavos de ingeniería. Eso es un trabajo muy denso, muy complejo, muy detallado. Luego, si ustedes van a diseñar, yo les sugiero que lo cobren bien, porque el tiempo que hay que dedicarle para hacer un buen trabajo requiere mucha concentración. Resultado de todo eso, finalmente, después de todo este ejercicio, puedo hablar de empezar a desarrollar planos finales, desarrollo especificaciones técnicas y finalmente puedo hablar de un presupuesto de obra. Fíjense que el presupuesto no está al principio, está al final. Y es el resultado de un trabajo largo, extenso,
Luego, yo los invito a que cuando ustedes quieran hacer un proyecto, olvídense de hablar de cuánto le vale al cliente el proyecto. Más bien, enfóquense en qué quiere el proyecto, no ahora, sino dentro de 10 años. Y cuánta plata va a pagar en el consumo y en la operación de los edificios. Conozco edificios, y probablemente ustedes también, que operan terriblemente mal con unos costos de energía y de operación y de mantenimiento que no tienen fin. Tengo proyectos que después de 4 años de estar tratando el cliente de ponerlos a funcionar, ha dicho, Fabio, ¿qué hago? Yo le dije, desmonte todo, bote todo en la caneca y volvamos a empezar de ceros porque eso no va a funcionar. Y es muy triste que después de haber hecho una inversión tan costosa, alguien les diga, eso no sirve para nada. Entonces, en la medida en que hacemos la tarea, empezamos a entender por qué y para qué de los estándares internacionales. Porque si nosotros hacemos bien la tarea, tenemos que demostrar que hicimos bien la tarea. Entonces, tenemos que medir cómo funciona el desempeño operativo de los sistemas, cuál es el impacto ambiental, cuál fue la huella energética del edificio comparado con los otros edificios de la ciudad. Y no solo de la ciudad, sino a nivel internacional, que mi edificio se compare con un edificio que queda en Santiago, con un edificio que queda en Tailandia o en Filipinas. Hoy en día funcionamos así. La única manera de demostrar que yo hago una buena ingeniería es comparándome con edificios equivalentes en otras partes del mundo. Y tenemos las bases de datos para hacerlo. Así que esta debe ser una certificación unificada. Tenemos que entender que nuestros proyectos deben tener esa referencia y ese nivel de comparación. En conclusión, el desempeño de las edificaciones debe ser verificable. Quiere decir que tenemos que recoger datos reales durante cada mes, analizarlos y luego referenciarlos para hacerlos comparables con estándares o con desempeños internacionales. Porque es muy fácil decir, no, es un excelente proyecto. Ah, demuéstramelo. No, 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 es que mira, el vecino está como regulín bis. No, mi comparación no es el vecino, mi comparación es todo el contexto internacional de edificios, porque entre todos queremos seguir aprendiendo a hacer mejores edificios. Ahora, claro, hablar de gestión energética es un tema largo, es un tema complejo, requiere conocimiento, requiere experiencia, pero para ponerlo en corto, ¿qué hacemos cuando hablamos de estrategias de gestión energética? Lo primero, entendemos, nosotros llamamos caracterizaciones, entender el edificio, cómo funciona y para qué funciona. Recogemos información de consumos históricos, recogemos información de desempeño energético a través de análisis numéricos para poder generar unos índices que nos indiquen, sí señor, su índice de consumo de energía está en un lugar razonablemente bueno, pero tiene estas oportunidades de mejora. Si no tengo esos índices, no sé por dónde, cómo mejorar. Necesito darle un valor numérico a mi gestión. Al lado de eso, entonces, cuando ya tengo esos índices y ya sé que tengo que mejorar, puedo entonces formular un análisis comparado de desempeño bajo diferentes escenarios. Puedo empezar a generar formulación de objetivos a futuro y, muy importante, y curiosamente, o sea, tengo que decirlo de esa manera, casi nadie le pone atención en eso, en el mundo real, el tema de mantenimiento. Porque el tema de mantenimiento es la manera como yo puedo sostener mi sistema funcionando bien en el tiempo. Y la mayoría de los usuarios, o de los propietarios, o de los administradores de edificios, como que le maman gallo el mantenimiento. Fabi, ¿por qué tan costoso? ¿Y necesita un repuesto? No. El próximo mes, esperemos un ratito. ¿Y hay que cambiar el ventilador? No. ¿Cómo así que cambiar el ventilador? Eso, póngale un alguito y manténgame los otros 6 mesecitos.
Así no se mantienen los edificios. En la realidad eso ocurre. Ustedes y nosotros sabemos que ese mundo de mantenimiento es un desgaste horrible. Y resulta que por ahorrarse los rodamientos y por ahorrarse el cambio de termostatos o el cambio de sensores, no se dan cuenta que están gastando mucho más dinero. 100 veces más dinero gastan por el mal funcionamiento de los equipos. Porque el equipo están desbocados, no tienen control. Y el cliente feliz pagando la cuenta de energía y no se da cuenta que ahí tiene unas lindas oportunidades de ahorro de energía si metiera la plata donde debe ponerla, que es en el mantenimiento. Entonces, ¿cómo generamos entonces una ruta hacia la optimización energética? Yo lo tengo parametrizado en 3 líneas de acción. La primera, pongamos a operar los equipos en el nivel en que deben operar y la forma como deben operar correctamente. Porque hay edificios que funcionan, pero con parámetros de operación que no son. Con redes de condensación disparando, presiones de condensación que generan unas cuentas de energía enormemente altas. Tenemos sí o sí que entonces en este primer nivel hacer todos los esfuerzos para dejar el equipo funcionando de la mejor manera posible, sin meterle más plata. Solamente póngalo a funcionar bien. Si hacemos esa tarea, ya tenemos nivel 1. Opere bien el equipo. No le pida más. Opérelo bien. Nivel 2. Vamos a evaluar si ya tenemos el equipo funcionando en régimen correcto. Entonces yo empiezo a estudiar posibilidades de mejora, probablemente con temas de cambio o de mejora tecnológica. Empiezo a pensar, pongamos termostatos electrónicos, termostatos programables. Podemos enlazar la operación del termostato con los horarios de ingreso y de salida del personal de los edificios. Podemos empezar a tener variadores de frecuencia en los motores de las bombas, en los motores de las manejadoras. Podemos empezar a diseñar estrategias. Y fíjense, no estoy cambiando el equipo. Estoy agregando tecnología a mi instalación para que mi instalación funcione mejor. Eso es lo que yo llamo actualización tecnológica. Y fíjense que paso por integración de tecnologías, probablemente me entretengo un poquito a diseñar estrategias y secuencias de operación, y eso es un tema chévere que típicamente, les cuento mi experiencia, en nivel 1, solamente cuando me pongo en la tarea de hacerle seguimiento a un sistema para que opere bien, me ahorro el 15% de energía. Sin hacer nada. Solamente fijándome en los parámetros de operación del equipo y poniéndolo a funcionar bien. Cuando voy en nivel 2 y empiezo a mejorar eso, me ahorro un 10% más. Ya voy en 25% de ahorro. ¿Y he cambiado el equipo? No, todavía no lo he cambiado. Pero si paso a mi tercer nivel y empiezo a hablar de sostenimiento, vía mantenimiento, vía comunicación, nuevos desarrollos tecnológicos, y probablemente empiezo a cambiar motores normalitos por motores de alta eficiencia, me estoy ahorrando finalmente otro 10% de energía. ¿Cuánto me ahorré en energía en el camino? 45% de la cuenta de energía me la ahorré en el camino. ¿Le metí toda la plata de un zarpazo? No. Empecé a hacer un plancito de trabajo, paso a paso. Primer mes, nivel 1. Y le llevo la cuenta. Pasaron 2 meses. Ah, ya lo cerré, listo. Pasemos a nivel 2. Empiezo a hacer unas pequeñas inversiones, unas pequeñas mejoras. Y eso me dura 3, 4 meses. Pero ¿qué pasa? Que el cliente empieza a darse cuenta que vale la pena, que está ahorrándose plata. Y que esa plata que se le devuelve a él en ahorros, me dice, uy, Fabio, yo no pensé que me iba a ahorrar toda esa cantidad de plata. Y dice, no, pues ánimo, ánimo, vamos para adelante, vamos a nivel 3.
Y menciono el tema de mantenimiento, porque si uno no integra el tema de mantenimiento, no se sostienen en el tiempo esos niveles de desempeño. Y necesitamos que técnicos muy buenos, técnicos que entiendan que si sube un poquito más o baja un poquito más el termostato, se afecta al consumo de energía. Que si tiene desbalanceada la señal entre el variador de frecuencia y la señal de presión, va a gastar más energía. Entonces, hablemos ahora sí de tecnologías. Ya hablamos de estrategias, de lo que nosotros tenemos acá. Hablemos de tecnologías. Lo primero que quiero rescatar es que en el estándar ASHRAE 90.1, que habla de gestión energética de edificios, yo extraigo información de primera mano de equipos que funcionan con energía eléctrica, con vapor, con agua, con gas. Y cuando yo traigo esos niveles de desempeño, que son niveles de desempeño mínimos, me doy cuenta que en el rango de energía eléctrica o de equipos que consumen energía eléctrica, encuentro rangos de desempeño energético que van desde 10.6 en sistemas VRF, condensación por aire para enfriamiento, hasta 19.7 en chillers centrífugos, condensación por agua, para 150 toneladas. Es un rango de 1 a 2. Mi invitación es cuando ustedes vayan a hacer un diseño, hagan un barrido de opciones, no con el nombre, sino con los numeritos. ¿Cómo va la energía eléctrica de este equipo? ¿Cómo va la energía eléctrica de este equipo? Para poder tener un cuadro donde ustedes puedan ver las diferencias. Porque es que me dicen, no, es que los sistemas de agua fría son muy costosos. ¿Cómo así que son costosos? Pero mira, tenemos el doble de eficiencia energética. Nos vamos a ahorrar el 50% de la cuenta de energía. ¿Es eso buen negocio o no es buen negocio? Con una ventaja adicional, que la cuenta de energía tengo que pagarla todos los meses. En cambio, el equipo solamente tengo que pagarlo una vez. ¿Listo? De todas maneras, aparecen tecnologías de absorción que ustedes saben que es fuentes de energía que han sido desechadas, que yo típicamente las boto a la caneca o las mando al drenaje porque es vapor residual, agua caliente residual de algún proceso industrial. Y lo que estoy diciendo es, venga y utilizamos esas fuentes de energía, agua caliente o vapor, como fuente de energía para producir frío. Fíjense que estos sistemas de absorción tienen muy bajo desempeño energético. Es el peor desempeño de todos y de lejos, pero tiene una gran ventaja. Que la energía es gratis, no te cuesta nada. Entonces, más bien, haces una apuesta. El primer día, probablemente te gastas el doble, pero es que en adelante tu consumo de energía va a ser casi cero. Entonces, es una súper apuesta. Y no quiero dejar pasar por alto los temas de enfriamiento evaporativo, que en Colombia los utilizamos intensivamente, porque hay ciudades que nos facilitan por clima esa solución, pero de lejos es el mejor desempeño energético porque no tienen compresor. Solamente una pequeña bomba para mandar agua sobre la canasta por donde hacemos el enfriamiento. Entonces, anótenlo, hagan la tarea, no se les olvide hacer esa tarea, porque si no lo hacen van a llegar a soluciones que no son. Ahora, ¿qué ocurre? Que aquí estamos hablando de equipos. Y yo quiero que hablemos no de equipos, sino de sistemas, para poder hacer análisis comparados de cuánto me vale un sistema completo acá y otro sistema completo allá. Entonces, ¿yo qué he hecho? Me inventé esta tabla. No la van a encontrar en ninguna otra parte. Es hecha aquí adentro. ¿De qué estamos hablando? De que más allá del desempeño energético que tengo los equipos, empiezo a sumar o aplicar un factor para sumarle las otras cargas que tiene que tener un sistema. Si hablamos de un sistema de agua fría, tengo que agregar bombas, ¿no es cierto? Tengo que agregar manejadores o fan coils o unidades de ventilación. Pues bueno, eso supone un factor
en condensación por aire, que yo estimo que sea 1.30. Ustedes hagan los números reales. Esto es apenas un acercamiento, una idea. Pero si tengo sistemas de enfriamiento por agua, tengo que agregarle el consumo energético de las bombas de condensación y las torres de enfriamiento. Luego mi factor sigue subiendo, ¿no es cierto? Ahora, si me voy a sistemas de absorción, tengo torres de enfriamiento más grandes, bombas de condensación bastante más grandes. Luego mi factor se vuelve a subir. Entonces, ¿yo qué hago? Modifico mi factor de energía, lo divido por mi factor de sistema y recalculo mi efecto de sistema completo. Ojo, ojo con eso. Entonces, cuando ya tengo mi sistema completo, ahora sí ya puedo comparar peras con peras. Ya puedo mirar cómo están mis consumos comparados o mi desempeño energético comparado sistema por sistema. Quiero resaltar eso. Enfriamiento evaporativo, el sistema más eficiente de todos. Número 2, los sistemas de condensación por agua. Ojo con eso, son los más eficientes en los sistemas de alta capacidad. Por debajo de eso aparecen los BRF, buena referencia. No estábamos equivocados de que los BRF es una buena apuesta. Y ya después vienen expansiones directas, chillers de condensación por aire, y bueno. Les dejo esa tabla para que se entretengan. Cósense. ¿Listo? Ahora, ¿por qué es interesante esta discusión? Porque esta discusión, si la hacemos, la cambiamos del día de hoy a la vuelta de 3, 5 años, nos vamos a dar cuenta de que los fabricantes están haciendo un enorme esfuerzo todos los días por hacer sistemas más eficientes. Yo me acuerdo que en los años 80, 85, nosotros hablábamos de sistemas, diseñamos sistemas con chillers que tenían nivel de desempeño 1 kilovatio por tonelada. Y la pelea era tenaz. Fabio, muy costoso, no sé qué. Y nadie hablaba de 1 kilovatio por tonelada. Sí, eso es lo que es. Ah, bueno, listo. Hoy en día estamos hablando de sistemas centrífugas, condensación por agua, 45.5. O sea que en cuestión de 30 años hemos bajado el consumo de un sistema equivalente a la mitad. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos lindas oportunidades para ahorrar energía. Sistemas que tengan 20 años son los primeros candidatos para decir, yo le cambio el equipo y usted se va a ahorrar plata. Ah, pero es que tengo que invertir en equipo, sí señor. Pero es tanto el ahorro que usted va a tener energía que usted en 3 a 7 años se va a repagar la inversión y va a seguir ahorrando un montón de plata de ahí en adelante. Así que es una apuesta de primerísimo nivel. Y es un lindo negocio. Se los dejo a ustedes para que ustedes hagan buenos negocios con sus clientes. Sus clientes los van a querer montones. Porque es buen negocio para ustedes, pero es mejor negocio para ellos, crean. Ahora, todo este ejercicio de tecnología viene amarrado a sistemas y análisis de cargas cuadráticas, en los cuales lo que queremos significar es que es muy buen negocio trabajar a carga parcial y en la medida que tenga carga parcial, bajo el consumo de energía, amarrado a una reducción equivalente al cubo del cambio de velocidad o del cambio de flujo. Quiere decir que si me ahorro un 10% en el cambio de velocidad de un sistema, me estoy ahorrando en potencia el punto 1 por el punto 1 por el punto 1, 32% de ahorro de energía. Me ahorro solamente por el cambio de velocidad en el 10% de un motor de bomba o de un ventilador. Entonces, hablemos de integración de tecnologías. Lo primero, a mí me encanta hablar de recuperación de energía. Es la primera apuesta que ustedes deben tener en la cabeza. Recuperemos energía. Que mire que necesita agua caliente en los baños y en las cocinas, que tengo aire acondicionado para las habitaciones, para el hotel, para la clínica. Ay, ¿cómo hago yo para producir agua caliente con los chillers? Sí, señor, lo puedo hacer. Obviamente que lo puedo hacer. Y además puedo recuperar energía con la extracción de aire. Claro que lo puedo hacer. Esas son las oportunidades de primera mano que yo tengo siempre para decir, aquí tengo una buena apuesta de ahorro de energía. Una segunda apuesta, hablar de cogeneración.
En muchas instalaciones industriales, semi-industriales y algunos proyectos macro, puedo hablar de generación de energía y de esa generación de energía puedo derivar soluciones para producir agua caliente y agua fría. Ojo con eso. Hablar de cogeneración, una linda oportunidad para hablar de mejora en eficiencia energética. Y mejor aún, puedo hablar inclusive de trigeneración y todo eso puedo hacerlo sí o sí si tengo un buen sistema de control centralizado integrado en mi sistema. Quiere decir que esas tecnologías funcionan muy bien siempre y cuando yo tenga la habilidad de enlazar la operación de esos equipos y de esos sistemas y ponerlos a trabajar, como digo yo, de una manera armonizada. Quiero que todos se cojan de la manita y todos vayan caminando mano a mano, ahorrando energía minuto a minuto. Esa es la apuesta. Luego, mi recomendación es, cuando ustedes hablen de gestión energética, pónganle la mano, primero que todo, a estudiar y aprender sistemas de control inteligente centralizado. Si no lo hacen, no van a llegar. Pueden tener equipos muy buenos, pero si no ponen las señales, los actuadores, las secuencias de operación y esas estrategias sobre la mesa, no van a obtener el resultado. Entonces, aplicaciones concretas. Hablamos de distritos térmicos. En este tema de distritos térmicos hay una apuesta grande en Colombia. Tenemos 6 o 7 proyectos que están caminando. De esos 6, 7 proyectos tenemos 3 ya en funcionamiento. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste esa apuesta? El más importante, un proyecto que se hizo en Medellín, 3.600 toneladas de refrigeración. Utilizamos chillers eléctricos, 3, un chiller de absorción, generación de energía con gas natural, recuperación de calor, suministro de energía desde el esquema de generación de energía. Entonces, y ahí estamos enlazando edificios de alcaldía, de gobierno, asamblea departamental, éxito, que es un tema comercial. Todo eso funcionando desde un edificio donde tenemos instaladas 4.300 toneladas de refrigeración. ¿Es una apuesta? La respuesta es sí. Hay que pensarlo muy bien. Obviamente que sí. Tenemos lecciones aprendidas también. No vamos a declararlas todas hoy, pero es lo que se debe venir para ustedes muy rápidamente. Eso va a empezar a ser una voz chévere a la vuelta del corto tiempo y ojalá todos ustedes se metieran en esos proyectos. Hay otro proyecto en Cartagena, 1.700 toneladas, y aquí se repite todo. ¿Cómo enlazamos con una buena estrategia esas tecnologías? Fíjense lo que tenemos, microturbina de generación de energía a gas, 2 chillers electromagnéticos, tenemos chillers eléctricos de condensación, torres de enfriamiento, chiller de absorción, recuperador de calor, caldera para agua caliente. Todo eso en un solo sistema. Ojo, todo eso en un solo sistema. Bien pensado, sí, pero todo eso muy coordinado desde un sistema de control centralizado. Ingeniería de alto nivel, chévere. Entonces, conclusiones. La primera conclusión que quiero compartir con ustedes es lo que ya hemos dicho. Hacer un diseño sugiere sí o sí tener un equipo de expertos para poder optimizar desde el diseño una instalación o varias instalaciones enlazadas unas con otras. Segundo, tenemos que resolver esas soluciones mirando los estándares, mirando los reglamentos, mirando toda la información y literatura técnica que tenemos en este momento disponible. Y eso crece todos los días, créanme. Todos los días tenemos cantidades de libros y documentos que son referencia. Entonces, decidamos diseños y criterios constructivos considerando sí o sí impacto energético, impacto ambiental y el tema de salud. Con el COVID se volvió un tema mandatorio. Vamos a considerar criterios de optimización bajo un esquema
de parametrización internacional. Y luego, insisto, ojo con el mantenimiento. No me canso de decirlo, ojo con el mantenimiento. El mantenimiento es donde se caen todos los proyectos. Algo de bibliografía. Yo les dejo esto para que ustedes lo miren, lo anoten y tengan todos esos libritos a la mano. Lo primero, ASHRAE desarrolló un ejercicio de investigación entre el año 2004 y el año 2020 para empezar a hablar de energía, guías de desempeño energético base cero, para lograrlo en el año 2020. En ese esquema, entre el año 2004 y el 2009 se publicaron estos libros. Tómenle foto a eso. Esa señal que dice aedg.asr.org, pueden bajar esos libros gratis y tenerlos en su biblioteca y en su computador. ¿De qué estábamos hablando en esto? De ahorrar el 30% de energía. De estos 5 libros que se publicaron, estábamos hablando de edificios para oficinas, edificios para hoteles, para colegios, para almacenes y para zonas de bodegaje. Gratis. A eso le invirtió millones de dólares a esto y después de que vio el resultado dijo, esto tenemos que generarlo como un elemento de difusión para todo el mundo. Ellos entendieron que tenían una misión para cumplir. Cerrado este periodo en el año 2009, ASHRAE dijo, vamos a seguir nuestra tarea y vamos a llegar a 50% de ahorro de energía. Y entre el año 2010 y el 2011 se publicaron 4 libros de ahorro de energía. Nuevos esquemas de aprendizaje en aplicaciones hospitalarias, en almacenes de centros comerciales, colegios, edificios de oficinas, gratis. Estúdienlos. No les cuesta nada, solamente tiempito para bajar la información y estudiarlos uno a uno. Y finalmente, en el año 2019, logramos el objetivo de publicar libros base energética neto cero. Quiere decir que el edificio en el balance energético anual genera energía para su operación. Súper apuesta. De hecho, en el año 2014 se construyó y se hizo reconocimiento al primer edificio de balance energético neto cero en Estados Unidos. Hoy ya tenemos como 3 o 4. Una apuesta de primer nivel. También esa información es gratis. Otros libros de referencia. ASHRAE tiene este libro, que es la guía verde, donde están todas las recomendaciones, experiencias. Mira, trata por acá, estudia por allá, trata de hacer esto para llegar a edificios sostenibles. Es una linda apuesta, lindo material, versión edición 5, año 2018. Todo el tema de auditorías energéticas, que es mi libro de referencia, yo hago auditorías energéticas, y es con lo que yo me defiendo para hablar con mis clientes y decirles, ¿ustedes quieren ahorrar energía? Yo digo, aquí estoy yo. Hablen conmigo, que yo les hago el trabajo. Y lo hemos logrado. Tengo registros de edificios, de proyectos comerciales donde hemos logrado ahorrar el 38% de energía. Real, pachuchito para Dios, créanme. Créanme que eso funciona muy bien. Todo esto salió y empezó a surgir desde Colombia en el 2008 cuando se publicó este libro que era Sistema de Gestión Integral de la Energía, con un esfuerzo integrado con entidades de gobierno y una universidad que es la Autónoma. Y fue ese libro el que dio paso para hablar y generar el apoyo a nivel mundial de la ISO 50001. La 50001 es la norma referencia a nivel mundial para hablar de gestión energética. Y, para sorpresa de ustedes y la mía, nuestro librito de Colombia fue un aporte bien interesante. En ese camino de recoger experiencias, trabajé en 2 libros. En realidad tengo tres libros publicados, pero este libro, que se los puedo compartir, ya le ofrecí al ingeniero Diego, que yo se los compartía con todo gusto, es Guía de Eficiencia Energética y Ambiental para Enfriadores de Agua, para sistemas de agua fría. Es un libro, modestia aparte, quedó bien hechecito, créanme. Créanme que quedó bien hechecito. Se lo van a disfrutar.
Es un libro muy lindo, muy bien publicado. Tiene cosas reales de cómo se hacen las cosas y cómo estábamos interactuando en ese momento con el gobierno. Y luego, en el año 2016, hice una investigación con el apoyo de la Universidad de los Libertadores en Bogotá para publicar datos climáticos reales de diseño para 16 ciudades en Colombia. Es un buen dato, yo los invito a que ustedes, cuando quieran hacer la tarea, me llaman y yo les ayudo a hacer la tarea. Y trato de no cobrarles. Muy duro. Ok. Entre tanto, hicimos varios esfuerzos. El edificio Bancolombia, que es una referencia muy importante en Colombia, el edificio bancario más grande que tenemos en Colombia, 137,000 metros cuadrados. Le hicimos una auditoría energética siguiendo la metodología de ASHRAE. Ahí estoy yo en la foto, el que está de este ladito. Estaba un poquito más gordito. Ahora me alcanzaba un poquito. Pero bueno, chévere la experiencia, una linda oportunidad para aprender. Y hoy en día hablamos del REDSIP, cómo publicar el reglamento técnico de sistemas e instalaciones térmicas que va a ser ley en Colombia, porque de ahí se hablan los mínimos desempeños energéticos que van a ser aceptables desde el país con un tema. Ahí me están haciendo cargo. Ustedes también, qué vergüenza con ustedes. Ya casi terminamos, ya casi terminamos. Qué pena con ustedes. Échenme la culpa, el culpable soy yo, realmente. El mensaje final. Ojo, nosotros tenemos una responsabilidad con las generaciones que vienen detrásito de nosotros. Tenemos que entregarles un mundo seguro, un mundo que sea sustentable, que sea sostenible, que funcione bien para todos, no para algunos. Y esas generaciones venideras esperan de nosotros que hagamos una tarea excelente. Mi invitación es que ustedes hagan un trabajo excelente todos los días y cumplamos con la misión que nos corresponde. Ahí están mis datos. Si tienen alguna duda, me pueden llamar. Encantado de poder acompañarlos y mil gracias por su paciencia. Qué vergüenza todo este tiempo.